Buen día, buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar inicio a una nueva clase. En este caso vamos a ver modelo de crecimiento endógeno que fue popularizado y escrito por Paul Romer por el año 1986. También hay otros autores que lo han seguido y han mejorado los modelos de crecimiento endógeno, pero el modelo más interesante y el que dio puntapié a un cambio en la dinámica de los modelos de crecimiento económico fue Paul Romer. Bien, ¿qué vamos a ver entonces de estos modelos de crecimiento endógeno? Estos modelos de crecimiento endógeno, como su palabra lo dice, a diferencia del modelo de crecimiento exógeno que habíamos visto con el modelo de Solow y Swan, donde el crecimiento económico en sí era como una obviedad, es decir, había como de alguna manera leyes exógenas, externas, ¿sí?, que hacía crecer la economía, y que de alguna manera cada una de las economías, independientemente del stock de capital con el cual se iniciaran, iban a tener una transición, o sea, un crecimiento económico hacia un estado estacionario, o un estado en el cual ya no podían acumular más capital por trabajador en términos netos, es decir, seguir agregando capital por trabajador en términos netos, por la restricción de la productividad marginal decreciente del capital, ¿sí? Y por lo tanto, un modelo de crecimiento exógeno podía crecer más, pero dependía de variables que no estaban modelizadas o no tenían una relación directa con el modelo, como por ejemplo eh, la tasa de crecimiento de la población, ¿sí?, donde una reducción en la tasa de crecimiento de la población, por ejemplo, hacía crecer la economía, o un incremento en la tasa de crecimiento de la población iba a ser reducir el nivel de rentas de la economía. Es decir, son modelos absolutamente exógenos. Aquí lo que vamos a ver es algo diferente. El concepto más importante para entender acá es el concepto de capital, ¿sí? Acá el capital, desde el punto de vista de Romer, es una combinación entre capital físico, o el capital que hasta ahora habíamos visto. El capital en sentido físico es las maquinarias, el equipamiento, la infraestructura, ¿sí? Bienes muebles o inmuebles, todo aquello que es acumulación de trabajo pasado y que de alguna manera se lo apropiaba el propio empresario, ¿sí?, que lo adquiría, que lo acumulaba el propio empresario. Por lo tanto, las inversiones del propio empresario de alguna manera tenían una repercusión propia, ¿sí?, incrementando la capacidad de producción de una empresa, etc. Bueno, pero Romer lo que dice es que hay ciertos bienes o cierto capital que no necesariamente es físico, sino tiene que ver con capital en el sentido de conocimiento, ¿sí? O sea, hay ciertos bienes de capital que no necesariamente son apropiados 100% por el empresario. Por ejemplo, una investigación, un descubrimiento sobre una fórmula para mejorar la producción y la productividad, no solo de una empresa, sino de todas las empresas. Por ejemplo, lo que hizo la empresa Toyota en los años 80 en Japón con lo que es la producción en tiempo, ¿sí?, para no producir en exceso, ha revolucionado toda la industria a nivel internacional,
modificando la organización de la producción, lo que ha devenido en una mejora en el rendimiento del capital. Es decir, un descubrimiento de la empresa Toyota en Japón fue apropiado por todas las empresas en el mundo, ¿sí? Y eso ha tenido lo que se llama una externalidad positiva. Por lo tanto, ahora ese mismo capital puesto en producción, pero aplicando de alguna manera este método japonés de los años 80, el just in time, ¿no? El producir a tiempo, hace que la productividad de capital sea mayor, ¿sí? Entonces, lo que plantea Romer es que muchos descubrimientos, muchas investigaciones en el mundo empresarial tienen un impacto positivo sobre el capital o una externalidad que afecta la productividad del mismo, lo que permite incrementar la producción, ¿sí?, por unidad de capital y no estar limitado por los rendimientos decrecientes del capital. Y esto es, diría, lo más fundamental o lo más importante que hay que entender de estos modelos AZ o AK, ¿sí? Así se lo llama. Lo más probable es que lo encuentren como modelos AK, ¿sí? Pero acá lo vamos a ver como modelo AZ, donde Z y K es básicamente este capital que se llama un capital compuesto, ¿sí? ¿Por qué compuesto? Porque efectivamente está compuesto por un poco de capital físico y capital humano. Cuando decimos capital humano, entonces nos estamos refiriendo a todo este conocimiento, investigaciones, revoluciones en el campo de la organización de la producción, que permiten que el capital, esa misma unidad de capital, cada vez rinda más y no menos, ¿sí? Porque esa unidad de capital, cuando es puesta en producción y es trabajada por un operario, entonces tiene una productividad mucho mayor, porque efectivamente se está apropiando de nuevos conocimientos, ¿sí?, de la industria, que permite mejorar mucho más la productividad. Y esto es fundamental porque, nuevamente lo quiero recalcar, esto hace que la productividad marginal del capital no sea decreciente. Y esto lo va a cambiar absolutamente todo en el modelo. Pero hay que entender primero el concepto que plantea Romer, ¿sí? El concepto que plantea Romer es que hay ciertas inversiones que realizan los empresarios que no son apropiadas 100% por el propio empresario, sino que mucha inversión en investigación y desarrollo es apropiado por toda la industria, ¿sí? Piensen, por ejemplo, los modelos de los teléfonos celulares, los software de los teléfonos celulares, que cuando una empresa, ¿no es cierto?, sale al mercado con un nuevo producto, con una nueva innovación rápidamente, ¿no?, es apropiado por todas las demás empresas, ¿sí? Obviamente que aquí hay patentes en el medio y derecho de propiedad, que hay que hacerse de ella, pero que eso, pagando un fee o un derecho de uso por esa invención, aún así permite mejorar mucho la productividad de toda la industria, ¿no? Entonces, pensemos en muchas innovaciones que ocurren diariamente y que de alguna manera son derramadas, por eso se llaman externalidades, porque se derrama ese conocimiento en toda la industria, lo que permite aumentar mucho más la productividad de capital de lo esperado, y por lo tanto el rendimiento de capital es positivo, ¿sí?, cuando uno va incrementando la acumulación de capital, y no es negativo o decreciente, podríamos decir, en su segunda derivada, como lo proponía Solow. Por eso es importante hacer esta introducción, que es teórica, pero que da un quiebre, ¿sí?, en los fundamentos
del modelo AK o AZ, que plantea Paul Romer, y que de alguna manera también es mucho más moderno que la teoría de Solow, porque teniendo en cuenta todos los avances en el campo de la investigación y desarrollo, que cada vez en los años 80 y 90 fueron las empresas invirtiendo más miles de millones de dólares en estas áreas, donde se observaban las empresas que efectivamente innovando y realizando innovaciones, lanzando nuevos productos, las empresas podían mejorar sus retornos enormemente con fuertes eh, políticas de monopolio, de control de precios, cuando sacaban este tipo de productos innovadores, pero que luego sí, obviamente, de un tiempo, esta innovación se derramaba en toda la otra industria y en sí el capital entonces, como le decía, empezaba a rendir mucho más, ¿sí?, que antes de esa innovación. Por lo tanto, de alguna manera el paper trata de captar todos estos cambios que se estaban dando en la década del 80, fíjense, recuerden que está en la época de la computación, en los años 70, con la revolución del microchip, empieza a cambiar muchísimo los procesos de producción con la incorporación de la computadora en el proceso productivo, y todas las innovaciones que traen luego los softwares y la capacidad de empezar a incorporar la robotización. Bueno, todos estos cambios, efectivamente, todas estas innovaciones, todas estas investigaciones, lo que hace es incrementar el rendimiento del capital, acumular más conocimiento y permitir entonces que el hombre, cuando le dan un capital con mayor acumulación de conocimiento, el rendimiento del mismo, la productividad del trabajo con este capital sea más importante. Dicho esto, entonces, esta introducción, nos vamos a meter entonces directamente al modelo y a sus ecuaciones. Entonces, la función de producción es el modelo bastante sencilla, lo que hace es el producto multiplica un índice de tecnología por Z, que es entonces este capital compuesto. Se llama compuesto porque es un poco de capital físico y un poco de capital humano. Como les decía, antes estaba solamente el capital físico, ahora le agregamos este capital humano o este conocimiento, ¿sí?, o investigación también. Piensen de esta manera, capital humano es investigación o conocimiento que se aplica al capital, ¿sí? Perfecto. Ahora existen rendimientos constantes a escala de capital compuesto, esto es fundamental. Por lo tanto, si aplicamos, ¿no?, o duplicamos la cantidad de capital, vamos a duplicar también la cantidad de producto, como dice la ecuación. Tiene una función de producción, obviamente. Esta función de producción, si nosotros lo queremos dividir por la cantidad de trabajadores que tenemos, que esto es lo que solemos hacer siempre para trabajar directamente en términos per cápita, no cambia mucho, obviamente, la ecuación, sino que ahora trabajamos con índices chiquitos, que es el producto per cápita y el capital compuesto, pero per cápita, ¿sí? Bueno, también supone que el ahorro agregado es una proporción del ingreso nacional, da la proporción marginal a ahorrar. Esto de capital se deprecia a una tasa constante, como el modelo de Solow, y la fuerza de trabajo crece a una tasa constante y exógena. ¿Sí? Bien, esto no varía mucho en función del modelo que habíamos visto de Solow. Así que vamos a ver un poco la función entonces de producción. Primero, entonces, si nosotros miramos la función de producción agregada, función de producción, obviamente esto estamos hablando la función de producción per cápita, y el capital compuesto
per cápita es una línea recta. Y me dicen, ¿por qué es una línea recta? Bueno, básicamente porque si nosotros hacemos la derivada, o la primera derivada, es decir, si queremos ver cuánto cambia una unidad de producto cuando cambiamos una unidad de capital compuesto, ¿sí? ¿Qué es esto? Su derivada, si hacemos la derivada aquí, es A, ¿sí? Y A, como supuesto, es una constante positiva, que es el índice de tecnología. Por lo tanto, es muy importante porque antes nosotros teníamos, ¿sí? Teníamos una función de producción cóncava, ¿sí? Que era la función de producción de solo, porque la productividad marginal era decreciente. Aquí no, la primera derivada es absolutamente positiva. Veamos el producto marginal del modelo AZ. ¿Sí? La curva del producto marginal, que es un poco lo que hicimos recién, es una constante positiva. ¿Sí? Y es siempre la misma, porque es esta derivada A que hicimos recién. ¿Sí? Así que la curva del producto marginal, primera de derivada, es siempre positiva y es una constante. Esto va a cambiar entonces unas consecuencias importantes dentro del modelo de Romer en función, comparándolo con el modelo de Solve. Bueno, aquí es exactamente lo mismo, pero hacemos la función agregada por trabajador, como habíamos visto recién, no cambian las conclusiones, es básicamente una derivada positiva, igual que el producto marginal de la función de producción por trabajador es positivo. ¿Sí? Importante también entonces remarcar. Vamos entonces, ¿cómo se ve? Vamos entonces a la ecuación y a empezar a sacar la ecuación de crecimiento de Romer. Bien, de la ecuación de equilibrio nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que de ahorro igual a inversión, entonces sabemos que el ahorro es una proporción de multiplicar la proporción marginal a ahorrar por el producto, que no es más ni menos, que la inversión neta más la inversión por reposición o la depreciación del capital. Bueno, si reemplazamos esto en la función de producción, aquí reemplazamos I, ¿sí? Lo sacamos de la función de producción agregada. La inversión neta, que básicamente es K, ¿sí? Perdón, su derivada, por eso es un puntito, la inversión neta es el cambio del producto compuesto, más, obviamente, la inversión de reposición es más ni menos que aplicar la tasa de depreciación del capital multiplicado por su stock. En este caso no es la derivada, sino que es el stock de capital compuesto. Si dividimos la ecuación por número de trabajadores, o sea, dividimos todo por L, nos queda entonces esta primera ecuación, ¿sí? Perfecto, entonces, si hago la primera ecuación, que no es más ni menos, lo único que estamos haciendo acá solamente son reemplazos, pero queremos sacar efectivamente en términos per cápita. Bueno, sabemos muy bien que este z chiquitito, dijimos muy bien, era el cambio, ¿sí? El capital compuesto por trabajador, o sea, cuánto cambia el stock de capital compuesto por trabajador en el tiempo. ¿Sí? Si nosotros hacemos la derivada de z en el tiempo, nos da esto, la ecuación. Así que si nosotros lo hacemos, la derivada del capital compuesto por trabajador
en el tiempo, hacemos esta derivada, nos queda esta ecuación, ¿sí? Al reemplazarla aquí arriba, ¿no? O sea, si reemplazamos esto acá arriba, esto de acá, acá arriba, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos reemplazando Z igual a el stock de capital compuesto por trabajador, esto que está aquí, ¿sí? O sea, hacemos esto que está acá, va a ser igual a esto que está acá, porque estamos reemplazando el stock de capital compuesto por trabajador, que es lo que está acá, ¿sí? Así que lo único que hicimos aquí hizo solamente hacer la derivada del stock de capital por trabajador en el tiempo, ¿sí? Su derivada en el tiempo, ¿sí? Nos dio esta ecuación, que si ustedes la pueden ver aquí, no es más ni menos que el cambio en el stock de capital compuesto por trabajador más N, que era la cantidad de trabajadores, ¿sí? La tasa de crecimiento de la población multiplicado por el stock de capital compuesto por trabajador. Este es el stock, este es el cambio. Entonces, si esto lo igualamos y lo reemplazamos, nos queda esta ecuación, que no es más ni menos la derivada o el cambio en el stock compuesto de capital por trabajador en el tiempo, ¿sí? O sea, cuánto cambia entre un periodo y otro. Y lo que nos está diciendo es que efectivamente esto es igual. Aquí, fíjense en que esa era la propiedad marginal, perdón, la propiedad marginal a ahorrar de la población, ¿sí? Que multiplica ahí. Esto recuerden que es I, ¿sí? Que es el producto. Más ni menos multiplicar el índice de tecnología multiplicado por el stock de capital compuesto por trabajador. Y lo que resta es básicamente la tasa de crecimiento poblacional y la depreciación del capital multiplicado por el stock de capital compuesto por trabajador. Fíjense en que esta ecuación, ¿sí? Es exactamente igual a la ecuación de Solow, ¿no? Si reemplazamos Z por K chiquitito, y acá también, es básicamente la ecuación de Solow. Que por ahora no está diciendo absolutamente nada, pero no está diciendo básicamente lo mismo que la ecuación de Solow, ¿sí? La tasa de cambio de capital, en este caso compuesto por trabajador, no es más ni menos que el remanente del ahorro bruto del trabajador, menos su ampliación bruta del capital compuesto. Recuerden que todo esto es lo que hay que reponer o lo que hay que invertir para mantener el stock de capital por trabajador, que era básicamente igual a la ecuación de Solow. Nada nuevo, digamos, por ahora. Vamos a verlo esto gráficamente, ¿sí? Fíjense que, por un lado, tenemos la curva ampliada o la curva bruta de capital, que es básicamente todo lo que hay que invertir para mantener el stock de capital por trabajador. Estas son la cantidad de trabajadores que se añaden todos los años al mercado laboral, y esta es la cantidad o la depreciación o el desgaste de capital año por año que se desvaloriza de la inversión del stock de capital. Por tanto, todo esto es lo que hay que invertir sí o sí, o todo esto es lo que hay que ahorrar sí o sí. Y por otro lado, tenemos la curva de ahorro bruto por trabajador, ¿sí? Que no es más ni menos que, obviamente, una proporción del ahorro multiplicado por los ingresos, ¿sí? Esto es algo muy similar y hasta ahora no cambia mucho. Bien, entonces, lo importante, o lo que nosotros queremos saber, por ejemplo, es qué pasa cuando hay un cambio en stock de capital por trabajador positivo, o sea, hay acumulación de capital por trabajador. Bueno, básicamente si esto es una ecuación, recuerden que estábamos en esta ecuación, lo que estamos diciendo es que si esto es mayor a 0, no es 0, ¿sí? Entonces, esto lo pasamos de este lado, va negativo,
esto queda negativo, lo multiplicamos por menos 1, entonces esto queda positivo, o sea, acá hacemos como una igualdad. Pero si nosotros decimos que esto es mayor a 0, esto tiene que ser mayor a esto. Eso es lo que decimos acá. Si hay un stock de capital compuesto positivo, esta primera parte, el ahorro bruto por trabajador, tiene que ser mayor, ¿no es cierto?, a su depreciación. Bien, pero aquí tenemos un inconveniente, que es un poco el que está aquí. Si esto es mayor a esto, acá lo que tenemos son una indeterminación, ¿sí? Es esta curva va por un lado y esta curva va por el otro, ¿sí? Tenemos un problema. ¿Sí? Se puede ver que hay un inconveniente, que estas curvas no se están chocando, ¿sí? Son dos curvas que no se chocan. Un poco lo que estamos diciendo acá. Genera que este Z, o el Z óptimo, Z, digamos, donde efectivamente hay un punto, un cruce, no puede ocurrir. O sea, cuando hay acumulación de capital positivo, que es un poco lo que está aquí, lo que ahí vemos es una divergencia absoluta, ¿sí? Esto, fíjense en que esto es positivo, esta diferencia, y cada vez es más grande, ¿no? O sea, esto se va para acá y esto va acá, esto no cambia porque esto es constante, esto es otra constante, ¿sí? Pero si esto es positivo y es mayor a esto, miremos que estas rectas nunca convergen, ¿sí? Un poco lo que estamos diciendo aquí. Bueno, si de la ecuación entonces que habíamos sacado, la ecuación, digamos, del stock de capital por trabajador, su derivada en el tiempo, la dividimos por el capital compuesto, o sea, hacemos dividido Z todo aquello, nos queda entonces esta ecuación, ¿sí? Donde ahora I de Z es la tasa de crecimiento por trabajador, ya no es el cambio, sino es la tasa de crecimiento, obviamente porque estamos haciendo una derivada sobre un stock, es la tasa de crecimiento por trabajador. Entonces, en estado de crecimiento progresivo, ¿sí?, donde tenemos que hay una tasa de crecimiento por trabajador positivo, sabíamos que del lado izquierdo tendríamos, ¿no es cierto?, la proporción marginal ahorramos, que multiplica ahora ya no más el ingreso, sino este índice A, que es una constante positiva, tiene que ser mayor a estos dos parámetros que son constantes y positivos, ¿sí? De esta manera se determina entonces el cambio, digamos, en el stock de capital en el tiempo. Entonces, lo primero que sacamos, la primera conclusión, entonces, que la tasa de crecimiento de esta economía es una constante igual a la diferencia, digamos, entre ambos componentes constantes. Básicamente, esta es una constante y esta es otra constante, porque recuerden que en nuestros supuestos del modelo, la proporción marginal a ahorrar es una constante, el índice de tecnología es una constante, N, que es la tasa de crecimiento poblacional, es una constante, y la tasa de depreciación también es una constante. Entonces, todo esto es una constante, lo que nos está diciendo es que el crecimiento económico, o el crecimiento en el stock de capital por trabajador, el crecimiento económico, pues estamos diciendo el crecimiento en la tasa de crecimiento por trabajador, es una constante positiva y no es más ni menos que una diferencia, esto que está acá, es una diferencia entre dos constantes, ¿sí? Esta primera constante tiene que ser mayor a esta constante. Cuando es mayor, que es lo que pasa acá, hay crecimiento económico o acumulación de capital por trabajador, y siempre esa constante es positiva, ¿sí? Siempre va a crecer a la misma tasa, ¿sí? La economía siempre va a crecer a esa misma tasa. El ahorro es una línea horizontal en la economía, ¿sí? Obviamente que el ahorro global no más ni menos va a ser ese chiquitito, la proporción marginal multiplicado por este índice. Y la tasa de crecimiento obviamente será una constante positiva, ¿sí? Que es un poco lo que vimos recién acá, que es básicamente la tasa de crecimiento del producto es la diferencia en estas dos constantes. Entonces, teniendo en cuenta que
en la tasa de crecimiento del capital compuesto por trabajador es una constante positiva, y la tasa de crecimiento del producto, entonces, es una constante positiva, también el consumo va a crecer a una constante positiva, ¿sí? Porque recuerden que el consumo no es más ni menos la diferencia entre la proporción marginal ahorrar que multiplica a el ingreso, ¿sí? Básicamente es la inversa de esa multiplicación. Por lo tanto, si este lado de la ecuación crece a una tasa constante, el consumo lo va a hacer de la misma manera. Entonces tenemos tanto el crecimiento del consumo, el crecimiento del producto y el crecimiento del capital compuesto por trabajador, todos crecen a una misma tasa constante y positiva. Y va a estar dada básicamente por la diferencia entre estas constantes que están dadas en el modelo, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Para que se vea bien, entonces, si nosotros aplicamos logaritmos, ¿sí? Si nosotros aplicamos logaritmos a la ecuación original, que es la función de producción agregada, aplicamos los logaritmos y luego aplicamos la derivada temporal, o sea, queremos saber cuánto crece en el tiempo. Esto, recuerden que la derivada de una constante no va a dar un valor igual a 0, por eso esto se va. Entonces, lo único que nos quedaría es básicamente z, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo es que básicamente el crecimiento del producto no es más ni menos al crecimiento en el stock de capital por trabajador. Y sabemos también que el consumo no es más ni menos que la propensión marginal a consumir multiplicado por el ingreso, que es lo que habíamos dicho anteriormente, que es la inversa de la propensión marginal a ahorrar multiplicado por el ingreso, ¿sí? Tenemos que los parámetros tanto del consumo como el ahorro son menores a 1, así que estableciendo, por ejemplo, una propensión marginal a ahorrar de 0,3, sabemos que la proporción marginal a consumir es 0,7, ¿sí? Que es un poco lo que estamos diciendo aquí. Si lo dividimos entonces por el stock total de trabajadores, lo que hacemos es sacar básicamente las mismas conclusiones, pero ahora en términos per cápita, ¿sí? Sería el crecimiento del consumo per cápita, no es más ni menos que el crecimiento del producto per cápita. Y obviamente ambos, tanto el crecimiento del consumo per cápita como el crecimiento del producto del ingreso, va a ser exactamente lo mismo que el crecimiento del stock de capital por trabajador, ¿sí? Y todos los mismos creciendo a una tasa constante y positiva. Bien, entonces la primera conclusión es que nosotros podemos sacar, ¿sí? La tasa de crecimiento económico puede ser positiva, como lo es, ¿sí? Sin tener que suponer que una variable crece continua y exógenamente. Esto es muy importante porque, a diferencia entonces del modelo de Solow, aquí no es necesario realizar este supuesto. O sea, aquí tenemos una tasa de crecimiento económico per cápita positiva, sin tener que depender absolutamente de ninguna variable. Básicamente está endógenamente determinado el crecimiento económico. Acá hay también un buen dato, porque el ingreso va a depender básicamente del ahorro, ¿sí? La economía con gran tasa de ahorro van a crecer mucho, por tanto, políticas que afecten positivamente la tasa de ahorro le van a permitir acumular más capital en largo plazo, lo que repercute en una mayor tasa de crecimiento per cápita. Bueno, esto está claro porque recuerden que entre una de las conclusiones que sacamos recién
es que el ingreso, ustedes pueden ver, el crecimiento económico del producto, fíjense que obviamente va a depender de la proporción marginal a ahorrar. Por tanto, si uno tiene una mayor proporción marginal a ahorrar, esto va a tener una mayor diferencia, ¿sí?, entre este término y este término. Por lo tanto, la constante positiva, la tasa de crecimiento económico, que es una constante, va a ser una constante más grande ahora, ¿sí?, porque esta diferencia se amplió. Por lo tanto, una mayor tasa de ahorro lo que dice es que va a hacer crecer mucho más la economía, porque va a haber una tasa constante mayor que la anterior. Bueno, lo que habíamos dicho recién, todas las variables del modelo crecen a tasa constante, y esto es muy importante porque a diferencia del modelo neoclásico, donde K crece a una tasa decreciente, o sea, es positiva, pero su segunda derivada, recuerden, es negativa, ¿sí? Principalmente, como habíamos dicho recién en el principio, aquí esto se da porque hay una ausencia de los rendimientos decrecientes de capital. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que cada unidad invertida genera un aumento de la productividad igual a A, ¿sí? O sea, siempre va a haber un crecimiento en el stock de capital, y esto va a ser positivo, ¿sí? El crecimiento, fíjense, en el stock de capital siempre es una constante positiva. Esto es muy importante porque, a diferencia del modelo de Solow, el stock de capital, cuando se acumula, lo hace una tasa decreciente, ¿sí? Su segunda derivada es negativa. Aquí, efectivamente, hay ausencia de este fenómeno, y teniendo en cuenta que su derivada es positiva, hace que el rendimiento de stock de capital siempre sea positivo, ¿sí? Bueno, si queremos saber el incremento neto de depreciación, obviamente, o sea, el incremento neto en términos netos es restando, obviamente, el término de depreciación. Obviamente, cuando hablamos de depreciación, estamos hablando no solo de depreciación de stock de capital, sino tiene que ver también con reponer el capital que necesitan los nuevos trabajadores que se incorporan a la vida laboral. Significa que el incremento de stock de capital neto, ¿sí?, o sea, restando la depreciación, que es esto, producía una única unidad A, ¿sí? Pero el incremento porcentual, que no es más ni menos dividir K, dividir sobre K, siempre sea el mismo, ¿sí?, como lo hicimos acá, dividimos por K, nos va a dar SA. Entonces, nosotros, y el modelo lo que predice es, aún teniendo un incremento en el stock neto de capital por trabajador, restando aún esto, teniendo un stock de capital por trabajador positivo cada vez mayor, mientras que solo predice que cuando crece el stock de capital neto por trabajador, el producto crece menos, ¿sí?, por la productividad marginal decreciente. O sea, estoy incrementando el stock de capital por trabajador, pero la productividad de ese stock de capital por trabajador hace que el producto crezca menos, ¿sí? Por eso se llega a la convergencia con el modelo de Solow. Pero aquí no, ¿sí? Aquí va a crecer una tasa constante, positiva, aún habiendo un stock de capital por trabajador cada vez más grande. O sea, mientras que la tasa de crecimiento solo cuando hay un incremento en el stock de capital, o sea, hay mayor acumulación de capital por trabajador, el producto va a crecer cada vez menos, o sea, crece una tasa decreciente. En el modelo de Romer no lo va a hacer de una tasa decreciente, sino lo va a hacer una tasa constante y positiva, ¿sí? A pesar que sigue acumulando más capital, lo va a hacer una tasa constante y positiva. Ahora lo vamos a ver mucho mejor.
Entonces, por ejemplo, para verlo de una manera gráfica, ¿sí? Tenemos el estado de crecimiento económico, que dijimos que no es más ni menos que una diferencia entre estas dos variables, estos dos fenómenos, ¿sí? Ambas son constantes, esto es una constante y esto es otra constante, y siempre y cuando para que esto sea mayor a cero o haya un incremento en el producto, esto tiene que ser mayor a esto, ¿sí? Perfecto. Entonces, la tasa de crecimiento de la economía o del stock de capital compuesto por trabajador siempre va a ser positivo. Para que sea positivo, obviamente, esto es una constante y otra constante, por ejemplo, esto es 10 y esto es 7, entonces 3 es la tasa de crecimiento de la economía, ¿sí? Va a haber una distancia, que es esta que está aquí, la curva de ahorro, que es el lado izquierdo de la ecuación, tiene que ser mayor al lado derecho, ¿sí? Que se llama la curva de depreciación. Y este básicamente es una no convergencia. Fíjense en que las curvas nunca se van a tocar, ¿sí? Siempre va a haber una tasa de crecimiento positiva, que es esta diferencia. En este caso, con este ejemplo que les había dado, la tasa de crecimiento es del 3% forever, ¿sí? Para siempre. Aún acumulando, fíjense, cada vez más capital por trabajador. Algo que Solow no lo permitía, de ninguna manera permitía que cuando había un incremento en el stock de capital, lo que pasaba es que la tasa de crecimiento económico cada vez es menor hasta converger y que estas curvas, ¿no? De alguna manera, en el modelo de Solow, se chocaban en un punto. Y en ese punto es el punto de estado estacionario. Bueno, este punto no existe en el modelo de Romer. ¿Sí? Muy importante entonces diferenciar la curva de ahorro de Romer con la curva de ahorro de Solow y la curva de depreciación de Solow, que bueno, ahí sí la curva de depreciación de Solow y de Romer son ambas iguales porque son una curva. Aquí lo que cambia es básicamente esta, donde los efectos de la acumulación de capital no son decrecientes, ¿sí? Y fijemos, por ejemplo, lo que pasa con un aumento en la tasa de ahorro, por ejemplo, ¿no? Como habíamos dicho recién, ¿qué pasa si ahora la sociedad o ciertas políticas económicas hacen que incremente la tasa de ahorro? Bueno, aquí también hay una gran diferencia entre Solow y Romer, porque Solow lo que decía, sí, vas a tener una mayor acumulación de capital en el corto plazo, porque va a haber más ahorro, si hay más ahorro va a haber más inversión, si hay más inversión hay más acumulación de capital, por lo tanto primero la tasa de crecimiento económico va a crecer alto, pero luego no hay manera de evitar la convergencia, la tasa de crecimiento va a ir decreciendo a un nuevo estado estacionario, ¿sí? Bien, o sea, indudablemente para para Solow, esta nueva curva, ¿sí? Para Solow, se va a estar chocando con esta en el largo plazo, ¿sí? No hay manera de evitarlo si uno acumula más capital por la productividad marginal decreciente y la tasa de crecimiento del producto cada vez va a decrecer. Fíjense lo que pasa en el modelo de Romer. Todo lo contrario, la tasa de crecimiento económico va a crecer aún mucho más. Con más ahorro, si antes la economía crecía un 3%, ahora va a crecer un 4%. Y va a crecer 4% para siempre, ¿sí? Ya no va a crecer más 3%, va a crecer 4%. Lo cual, otra vez, se observa esta divergencia entre ambos modelos, entre el de Solow y el de Romer, ¿no? Entre el de Solow luego va a decir, bueno, en el largo plazo estos se van a chocar, y la tasa de crecimiento económico es una tasa de crecimiento básicamente exógena que estaba determinada por N, ¿sí? Por la tasa de crecimiento de la población. Por lo tanto, si la población crecía al 1% o al 1,5% o al 2%, es lo que iba a crecer la tasa de crecimiento en estado estacionario. No es así entonces en el modelo de Romer, donde primero y fundamental, ¿no? La tasa de crecimiento económico no depende exógenamente de ninguna de las variables. Sí es verdad que estas variables afectan, obviamente,
la tasa de crecimiento, pero no hay un estado estacionario que haga que efectivamente la tasa de crecimiento, como en solo un estado estacionario, dependa de alguna de estas variables. Aquí no. Bueno, ahora, vamos a sacar un poquito, vamos al modelo de producción con la función de producción Cobb-Douglas, el mismo modelo, pero ahora lo hacemos con el modelo de Cobb-Douglas. Solamente lo que vamos a incorporar son algunas variables, obviamente porque estamos hablando de modelo de producción de Cobb-Douglas. Vamos a incorporar este shock que habíamos dicho que es la externalidad del capital, que es este K chiquitito, ¿sí? Este N, que ahora va a ser la elasticidad del producto en relación a la externalidad, o sea, cuánto aumenta el producto, cuánto se modifica este índice de externalidad, que este índice de externalidad va a ser este N, ¿sí? Y luego obviamente tenemos lo que ya sabíamos, la elasticidad del producto en relación al trabajo, el alfa, con 1 menos alfa, la elasticidad del producto respecto al capital. Luego mantenemos los mismos índices de tecnología, el K grande, que es el stock de capital, L la fuerza de trabajo, e I es el producto. Bien. Bueno, entonces planteamos la ecuación, ¿sí? Que el modelo con el modelo de producción Cobb-Douglas. Aquí tenemos el K chiquitito que habíamos dicho que es esta externalidad, ¿sí? Y obviamente está elevado a este N, que era la elasticidad del producto en relación a esta externalidad, ¿sí? Este entonces es un poco lo nuevo que se agrega en el modelo de Romer. Recuerden que hasta acá era el modelo de Solomon, ¿sí? El modelo de Solomon básicamente es esta ecuación que está aquí, y lo que estamos agregando es esta parte del modelo de Romer. Bueno, por una cuestión de simplificación, lo que vamos a suponer que este K chiquitito, ¿sí? No es más ni menos que este capital agregado o este capital compuesto que habíamos visto recientemente, ¿sí? Perfecto. Un poco para simplificar la notación y para saber que efectivamente este K, que nosotros lo planteamos como la externalidad de capital, habíamos dicho, todo ese conocimiento que se apropian ahora todos los empresarios y que permita que efectivamente el capital pueda tener una mayor productividad y no sea decreciente. Bueno, hacemos lo mismo que siempre, dividimos todo para hacerlo en términos de per cápita, dividimos todo por N, ¿sí? Hacemos esta división, por lo tanto, nos queda esta primera ecuación. Recuerden, sí, que ahora lo estamos haciendo en términos de per cápita. Un poco lo que estamos diciendo aquí. Ahora este K, que es la externalidad, no es más ni menos que este capital agregado, ¿sí? O este capital compuesto que se agrega a la economía, ¿sí? Y nosotros lo hicimos en términos por trabajador, así que no es más ni menos que dividir K dividido L, ¿sí? Este es el K grande. Así que básicamente nosotros también podemos decir es, este L por este K chiquitito no es más ni menos, ¿sí? Que el stock total de capital compuesto, o capital agregado también, que tiene absolutamente todos los trabajadores y toda la economía. Por eso este K está diciendo es todo este conjunto de conocimientos y agregados, no es más ni menos que multiplicar este K chiquitito o esta externalidad multiplicado por la masa de todos los trabajadores. Si esto que está aquí lo reemplazamos, automáticamente reemplazamos esto que está acá adentro, porque lo reemplazamos en este K, ¿sí? Grande, lo reemplazamos aquí está reemplazado,
nos queda lo que llama la función de producción intensiva, ¿sí? También. Esta función de producción intensiva nos está diciendo, bueno, obviamente que este cachquidito del capital siempre agregado, o el capital que se agrega a la economía, multiplicado por el índice de tecnología, sumado entonces los exponentes, que era la elasticidad de la externalidad en relación al producto, más la productividad del trabajo. La elasticidad del producto en relación al capital, aquí está, multiplicado entonces por el stock total de trabajadores. ¿Sí? Sabemos de la ecuación de Solow, esta es la ecuación de Solow, la traemos acá nuevamente, para repasarla, la planteamos, y sabiendo que la función de producción intensiva es esta que está aquí, y si nosotros hacemos una suposición, y suponemos que la tasa de crecimiento de la población es una constante igual a 0, o sea, no hay crecimiento de la población, o sea, hacemos esto igual a 0, y reemplazamos entonces en la ecuación de Solow, lo que nos queda es básicamente la ecuación fundamental de Romer. Es decir, lo que nos dice es cómo acumula o cómo cambia el stock de capital, ¿sí?, por trabajador en el tiempo. Y fíjense que es algo parecido a la función de Romer, lo único que tenemos unos parámetros nuevos, ¿sí? Básicamente acá tenemos estos, que no tenemos en la ecuación de Solow, que estamos hablando del efecto de la externalidad de capital en el producto, muy importante, el alfa sí ya estaba en Romer, y la fuerza de trabajo, ¿sí? Y indudablemente que estos son nuevos conceptos que ahora se están añadiendo a la ecuación fundamental de Romer. Entonces lo que nosotros vamos a ver son 3 casos, ¿sí? Estos casos son estos que están aquí, ¿sí? Estos coeficientes, de alguna manera, van a determinar, ahora van a determinar el crecimiento económico y la convergencia o no del modelo, como lo hacía Solow en su manera, que pensaba que había convergencia económica en el largo plazo, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver qué pasa con estos factores, ¿sí? Con estos parámetros acá. Primero vamos a ver el caso en cual la suma de estos parámetros sea menor a 1, ¿sí? Recuerden que esta es la elasticidad del producto en relación al capital, y esta es la elasticidad del producto en relación a la externalidad, ¿sí? Si la suma de ambos es menor a 1, vamos a ver cuáles son las conclusiones que vamos a sacar. Acá nosotros primero, en caso de que esto sea menor a 1, pero este valor, la elasticidad del producto en relación a la externalidad es positivo, ¿sí? Es positivo, pero no es muy grande, porque efectivamente la suma de ambos tiene que ser menor a 1, o sea, hay una externalidad, pero no es tan significativa, ¿sí? Acá, en este caso, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tener rendimientos decrecientes de capital, y ahora lo vamos a ver por qué. Si nosotros dividimos la ecuación entre K, o sea, lo vamos a hacer ahora es sacar el incremento o la tasa de crecimiento, ¿sí? Porque eso dividido K, hacemos la tasa de crecimiento en stock de capital. Llegamos a esta ecuación, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos sacar el estado de crecimiento proporcionado, que es básicamente cuando no hay crecimiento económico, cuando es 0, ¿sí? No es más ni menos, o sea, hacemos 0 esto, y pasamos, obviamente, esto del otro lado, va a haber una igualdad, que básicamente es bastante intuitivo. No va a haber incremento en el stock de capital por trabajador, básicamente cuando
el incremento en el stock de capital por trabajador sea exactamente lo mismo que su depreciación. Ya acá no tenemos más el factor n, porque lo suprimimos, dijimos que es igual a 0, pues si no, tuviéramos acá más n, ¿sí? Que un poco son las mismas conclusiones que el modelo de Solow, que básicamente nosotros para determinar el estado de crecimiento proporcionado, lo que hacíamos es que la tasa de crecimiento de stock de capital sea igual a 0, nos sacamos eso en la ecuación, y es básicamente lo que nos dice aquí es, esto es el ahorro, fíjense, S multiplicado por todo esto acá es el ahorro, obviamente dividido acá es, porque lo estamos haciendo por, en términos de crecimiento económico, de crecimiento del stock de capital. Entonces, recuerden que esto es básicamente la fracción de del ahorro que se invierte, y esto es básicamente la depreciación, o sea, básicamente lo está diciendo cuando se igualan, no hay acumulación de capital neto, eso es igual a 0. La inversión neta por trabajador es igual a 0 porque lo que se hace es invertir para la depreciación. Entonces, si nosotros determinamos el capital por trabajador óptimo, que es cuando tenemos este crecimiento de capital por trabajador igual a 0, si nosotros lo queremos sacar, nos da esta ecuación, ¿sí? Bien, digamos, este modelo, cuando recuerden que estamos en el caso en el cual ambos parámetros son menores a 1, se conoce este modelo como efecto de escala. Porque, ya que tanto la propensión marginal a ahorrar, el índice de tecnología y el índice de depreciación están dados, ¿sí? Así como la elasticidad, ¿sí? Básicamente, esta elasticidad también está dada porque dijimos, bueno, esta elasticidad, esta externalidad, no es muy grande, pero es positiva, pero está dada, ¿sí? Lo que nos está diciendo es, si nosotros tenemos tanto A como la propensión marginal a ahorrar está dado, la depreciación está dada, obviamente la elasticidad del producto en relación al capital también está dado, o sea, tenemos todo esto está dado, estos son parámetros, esto también, N, que es la externalidad, también está dada, entonces lo que nosotros tenemos acá solamente que el stock de capital por trabajador en estado óptimo va a depender directamente de un parámetro, y que es L, ¿sí? El único que quedó exógeno es L, y L dijimos que es el tamaño de la población, ¿sí? La cantidad de población que hay en esa economía. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí es que básicamente a mayor L, mayor K, o sea, más L, mayor cantidad de capital por trabajador. O que lo que nos está diciendo también es que L nos va a determinar el mayor crecimiento económico de K y de I, o sea, del stock de capital y obviamente del producto. O lo que nos está diciendo la ecuación de Romer, ¿sí? Es lo siguiente. Nos está diciendo, bueno, entonces los países con gran población, ¿sí? Gran cantidad de población, son los países que van a crecer más rápido y a tasa más alta. Bueno, no necesariamente esto es así o fue así en la historia económica. Si bien China en su momento tuvo tasas de crecimiento económico muy grandes, o China también, hay otros países que tienen gran cantidad de población y no necesariamente tienen gran tasas de crecimiento económico. Eso, digamos, obviamente es un comentario al margen que estoy realizando, pero pensándolo bien pensándolo en términos de la factibilidad, o sea, teniendo en cuenta si nosotros pensamos si los datos, o sea, las economías se ajustan al modelo de Romer, ¿no? Y no necesariamente países con grande población, por ejemplo, pensemos otro país latinoamericano, como es Brasil, un país que tiene una gran cantidad de población, casi 6 veces más población de la Argentina, y sin embargo la tasa de crecimiento de Brasil es muy baja, 1%, 1,5%, o sea, no necesariamente teniendo mucha población
tu país va a crecer mucho, como lo predice acá el modelo de Romer. Obviamente estamos diciendo en este caso, ¿sí? Pero predice esto el modelo de Romer. Así que, bueno, pensemos en la evidencia empírica que predice este modelo. Bien. Aquí lo podemos ver mucho mejor, ¿sí? En este caso. Fíjense, estamos en el caso de que A más N es menor a 1, ¿sí? Entonces, aquí fíjense que tenemos el modelo donde la curva de ahorro, entonces es ya una curva que en este caso se parece a la curva de Solow, ¿sí? Donde de este lado tenemos el stock de capital, aquí tenemos el producto. Entonces lo que nos está diciendo básicamente es que cuando el stock de capital se va hacia infinito, ¿sí? La tasa, digamos, la curva de ahorro se va a infinito, perdón, cuando CAP se aproxima a cero, ¿sí? Entonces, fíjense que el capital es muy, muy baja, la curva de ahorro se va hacia infinito, o al revés, la curva de ahorro se va a cero cuando el capital se va a infinito, ¿sí? Pero lo más importante que tenemos acá es que básicamente la curva de depreciación sigue siendo la misma curva horizontal, pero la curva de ahorro es una curva ahora con pendiente negativa. Por lo tanto, lo que nos está diciendo es que sí o sí siempre va a haber un estado estacionario, va a ser único. Por lo tanto, cuando el stock de capital, fíjense, sea muy bajo, la tasa de crecimiento va a ser muy alta, pero va a ser decreciente su productividad, que es básicamente lo que predecía el modelo neoclásico exógeno de Solow, ¿sí? Entonces el modelo de Romer predice de alguna manera convergencia económica en un solo punto, y las tasas de crecimiento del producto son decrecientes a medida que aumenta el stock de capital por trabajador, ¿sí? Entonces, tenemos un modelo de Romer que básicamente tiene las conclusiones de Solow, pero solo para el caso en que la elasticidad de la externalidad en relación al producto, la elasticidad del producto en relación al capital sea menor a 1, ¿sí? Bien. Entonces acá tenemos básicamente un modelo de Solow. Vamos al otro caso, al caso en el cual la externalidad en relación al producto y la elasticidad del producto en relación al capital es exactamente igual a 1. En este caso, y ahí sí es el caso más interesante, podríamos decir, porque es el caso donde el modelo de Romer tiene las conclusiones que habíamos sacado anteriormente, es decir, las externalidades del capital son grandes y son positivas. Lo que habíamos hablado de que cuando un empresario realiza una investigación, realiza una mejora en la organización de la producción o realiza un invento, ese invento es apropiado de alguna manera en el largo plazo por toda la comunidad de los inversores, y esto afecta la productividad del capital y la productividad obviamente del trabajador que trabaja con ese capital, lo que eleva entonces el producto de manera positiva. Esto es lo que hace que la externalidad sea muy grande, es lo que hace efectivamente que no haya una tasa decreciente en el producto y una productividad marginal decreciente del capital, ¿sí? Eso es fundamental
porque es un poco la tesis de Romer, ¿no? Cuando las externalidades son grandes, entonces, y positivas, nos permite sacar estas conclusiones, que eran básicamente que la tasa de crecimiento económico, ¿sí? Que nuevamente habíamos dicho que es esta diferencia, es positiva, ¿sí? Es positiva en el largo plazo y no es decreciente como lo habíamos visto en este caso, ¿no? Donde la tasa de crecimiento económico va a ser decreciente, decreciente, decreciente y va a estar en este punto donde se va a estancar. O no va a pasar esto en el modelo de Romer, en este modelo, cuando la externalidad es positiva, sino que la tasa de crecimiento económico es positiva y no se va a chocar en absoluto con la curva de depreciación. La economía siempre va a crecer a esa misma tasa, pero también sigue prediciendo lo mismo que habíamos dicho recién, que era que dado la proporción marginal a ahorrar, el índice de tecnología y la depreciación del capital, la economía va a seguir dependiendo, ¿sí?, de L, que nuevamente L es el tamaño de la población. Por lo tanto, aún así, Romer lo que está diciendo es que en el largo plazo la tasa de crecimiento económico es positiva siempre y no va a ser cero o va a tender a decrecer, eso es muy importante. Pero hay ciertos parámetros que pueden hacer crecer la economía mucho más. Tener una población más grande, ¿sí?, donde las poblaciones más grandes van a crecer mucho más que las poblaciones más chicas. Obviamente, impulsar el ahorro, ¿sí? Obviamente que esto va a hacer crecer mucho más la economía y siempre va a ser una tasa positiva. Bueno, si bien estas son las conclusiones de Romer, también sabemos muy bien que tiene ciertas implicancias que no necesariamente se condicen con la evidencia empírica, ¿sí? Pero lo positivo de alguna manera del modelo de Romer es que trajo o planteó de una manera a los modelos de crecimiento económico que los rendimientos del capital no necesariamente son decrecientes, y creo que eso me parece lo más importante, porque el capital nunca es el mismo. Y aquí creo que radica el principal aporte de Romer, y que esto realmente hizo una contribución muy significativa a la teoría del crecimiento económico, teniendo en cuenta hay una realidad, ¿no? Las investigaciones y las mejoras en la productividad de capital hacen que se derrame esa mejora en todo el aparato productivo, en todo el stock de capital, y que ese capital no sea el mismo año por año, sino que su productividad sea mayor, porque hay más conocimiento, hay más capacidades que permiten tener una mayor productividad y no una menor productividad cuando se acumula más capital. Ahora el capital que se va acumulando es un capital con un mayor conocimiento. ¿Y qué es el conocimiento? Lo que dice Romer es que no necesariamente es un conocimiento que haya sido producido por la misma empresa, ¿no? Sino que ese conocimiento puede ser comprado, adquirido, digamos, dentro del aparato productivo, ¿no? Piensa en una maquinaria que ahora realiza por el mismo valor mucho más producción que lo que realizaba en el año anterior, ¿no? Y sin embargo le costó lo mismo al empresario, pero esa máquina ahora tiene otra innovación incorporada dentro por investigaciones y desarrollo generado en todo el aparato productivo, que permite que un empresario pueda adquirir esa maquinaria y producir mucho más de lo que producía con una maquinaria más obsoleta, ¿sí? Entonces, indudablemente que su productividad comparada con la anterior maquinaria es mucho mayor, ¿sí? Es mucho más productivo y tiene un impacto positivo no solo en él, sino en todo el aparato, en toda la comunidad. Entonces, esto me parece que ha sido la principal contribución de Romer, donde de alguna manera matemáticamente trató de no poner de alguna manera una predicción lúgubre
que hacía Solow en relación a la productividad en el largo plazo del capital, sino ahora empezar a poner una dinámica muy importante que se estaba dando en los años 80 a partir de la innovación y la investigación y desarrollo que se estaba volcando a los bienes de capital, que hacía que efectivamente la economía creciera a tasas positivas y persistentes sin tener que llegar a una economía adormecida, ¿sí? Como predecía Solow, dependiendo de un parámetro exógeno como era el crecimiento poblacional. Bueno, y el último es algo ya, un caso atípico, podríamos decir, que básicamente se da cuando el caso del alfa más un valor n es mayor a 1. Bueno, aquí es un caso matemáticamente posible, pero obviamente económicamente no posible, porque se da cuando los rendimientos de capital son crecientes, ¿sí? O la suma de elasticidades son mayor a 1, lo vamos a ver aquí gráficamente. Fíjense cómo es la curva, fíjense que la curva es al revés que la curva de Solow, porque lo pasa a, recuerden que esta línea verde es el gráfico de la depreciación de capital, y aquí tenemos el gráfico del ingreso o del ahorro por trabajador. Antes en Solow, recuerden que esto era de esta manera, ¿sí? Esta es la curva. Esta era la curva de Solow, ¿sí? Pero ahora fíjense en la forma que está tomando. Es totalmente al revés. Esto es lo que permite que sea, al ser cóncava y convexa, permite que haya un equilibrio estable, pero aquí no. Porque fíjense que cuando, en este caso, por ejemplo, el stock de capital es mayor que el stock de capital de equilibrio, lo que hace es que efectivamente vaya el crecimiento económico hacia arriba, es decir, crezca mucho más. Cuando más stock de acumulación de capital, más va a crecer la economía, y no hay ninguna fuerza, ¿sí?, que tire hacia abajo, al revés que el modelo de Solow, ¿sí?, donde cuando estaba por aquí, ¿sí?, o sea, básicamente K sub 2 superaba al K de estado estacionario, lo que aquí había era una diferencia negativa, ¿no? Bueno, esta diferencia negativa hacía que la economía vuelva al estado estacionario, porque había destrucción de capital. Aquí no, aquí lo que hay es todo lo contrario. Esta función, recuerden que lo que estamos diciendo es esto, básicamente, está aquí. Esto es mayor a 1, esto es mayor a 1, ¿sí? Entonces, efectivamente, la derivada es siempre positiva, 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 siempre positiva, porque esto es mayor a 1, ¿no? Entonces, siempre cuando hacemos la derivada, en el stock de capital, siempre es positiva, porque esto es mayor a 1, ¿se entiende? Por eso que esto va a tomar valores explosivos. Esto significa que la economía va a crecer al infinito. 2%, 3%, 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100%. No, no hay ninguna economía hasta ahora en el mundo que crece, que una vez que crece hacia el infinito, ¿no? Ojalá lo hubiera y estuviéramos todos muy bien. Bueno, es un caso matemáticamente posible, pero en la realidad es imposible. De la misma manera, fíjense, de este lado, por ejemplo, aquí, cuando el stock de capital es menor, este punto, fíjense que este punto aquí, con este punto aquí hay una diferencia, esta diferencia es negativa, hay destrucción, ¿sí?, de capital, pero en este caso que hay destrucción de capital, lo que hace es que no haya una fuerza que converja y que haya una mayor acumulación de capital, sino todo lo contrario, la economía empieza a descapitalizarse cada vez más. O sea, cada vez
hay menos ahorro, por lo tanto, cada vez alcanza menos para mantener el stock de capital, por lo tanto, al destruirse, cae el producto, y al caer el producto va a caer el ahorro, y al caer el ahorro otra vez va a caer la inversión, y así sucesivamente, y lo que predice la teoría es que efectivamente la economía va a desaparecer, va hacia cero. Lo cual obviamente es imposible, ¿no? Es decir, una economía puede tener muchos problemas, guerras, puede tener desastres naturales, huracanes, terremotos, pero no significa que una vez que pasa un terremoto, que puede pasar esto, ¿no? Puede haber una desacumulación de capital, un shock, digamos, que hace que se destruya capital en la economía. Eso no es que va a tirar una dinámica a destruir absolutamente todo el stock de capital de la economía y desaparecer 100%. ¿Sí? Entonces, ni una economía desaparece cuando ocurre una tragedia económica y una destrucción de capital, como tampoco la economía se va hacia la riqueza infinita y todo en un país todos nadan en millones y millones de dólares, como ustedes pueden ver Estados Unidos, o Noruega, o Dinamarca, o los países más desarrollados, no crecen a unas tasas infinitas, y hay pobreza, y hay desigualdad, y efectivamente no hay un crecimiento económico que explote por el aire y sea desenfrenado a tasa de crecimiento cada vez más gigante. ¿No? Bueno, es un caso matemáticamente posible, pero en la realidad es imposible. Así que con esto damos por finalizado el modelo de crecimiento de Romer. Espero que hayan entendido. Cualquier cosa entonces me pueden escribir en la página en el campus virtual de la universidad, y también les dejo la correspondiente bibliografía. Así que muchas gracias.